Hola, mi nombre es Araya Maya y junto con mis compañeras García Alcalá, María de los Milagros y Martínez Campos Penélope, les vamos a hablar de la entrevista. Las entrevistas iniciales son un componente esencial del proceso terapéutico, proporcionando al terapeuta información valiosa sobre la historia y los síntomas del paciente. Por lo general, la primera entrevista se extiende aproximadamente una hora, mientras que las siguientes duran alrededor de 45 minutos. Durante estas sesiones, el paciente se sienta frente al terapeuta y se le solicita información básica como nombre, dirección, edad y número telefónico. Estos datos se registran en una ficha que sirve como base para el seguimiento de las sesiones posteriores. El primer paso terapéutico implica obtener una historia detallada de las dificultades y síntomas del paciente, identificando los eventos que desencadenaron la situación actual y los factores que han influido en los síntomas. Algunos pacientes pueden asociar sus reacciones con eventos específicos, mientras que otros tienen dificultades para recordar la aparición de sus síntomas. La atención se extiende a la vida del paciente desde su nacimiento, explorando relaciones familiares, experiencias educativas, profesionales y sexuales. Durante estas entrevistas, el terapeuta adopta una actitud objetiva y no crítica, aceptando lo que el paciente comparte sin juzgar. Se destaca la importancia de comprender los estímulos que evocan las reacciones neuróticas del paciente en el momento presente. La toma formal de datos puede requerir de unas 12 entrevistas. Posteriormente, el paciente completa el cuestionario de autosuficiencia de Berneureter para evaluar su capacidad para realizar tareas psicoterapéuticas activas. Luego se administra el cuestionario de Willoughby, un test de neuroticismo que revela las reacciones persistentes de ansiedad inadaptativa del paciente en situaciones sociales ordinarias. El cuestionario de Willoughby consta de preguntas con respuestas en una escala de 5 puntos, evaluando el neuroticismo del paciente. Se identifican preguntas que indican reacciones neuróticas de ansiedad. La puntuación total refleja la prevalencia del neuroticismo, siendo más alta en pacientes con mayores reactividades neuróticas. La siguiente fase terapéutica involucra la exposición introductoria al paciente, donde se le explica la naturaleza de sus malestares, resaltando cómo el miedo inútil o la ansiedad surgen de experiencias pasadas. Se utiliza un ejemplo simple para ilustrar cómo se forman los miedos inútiles a través de la asociación de estímulos benignos con situaciones temerosas. Se aborda la necesidad de romper con los hábitos ansiosos y se presenta una lista de respuestas terapéuticas como respuestas asertivas, sexuales, de relajación, respiratorias, entre otras. La elección de la respuesta terapéutica dependerá de la naturaleza del estímulo evocador de la ansiedad. La terapia se centra en inhibir las respuestas neuróticas a través de intervenciones específicas. La entrevista destaca como una herramienta indispensable en diversas profesiones de evaluación psicológica. Su versatilidad y aplicabilidad la convierte en el pilar del psicodiagnóstico y una herramienta fundamental para obtener información en distintos ámbitos profesionales. Al utilizarla se busca comprender no solo los síntomas presentes, sino también la rica historia familiar y social del individuo. Va más allá de una simple exploración superficial, permitiendo evaluar la gravedad de los problemas emocionales o psicológicos que enfrenta el paciente y estableciendo así la base para el abordaje. A lo largo de la historia, la entrevista ha experimentado cambios significativos desde sus inicios en el ámbito clínico con Kraepelin hasta su integración en la psicoterapia. A pesar de haber enfrentado críticas y desafíos debido a su falta de estandarización y subjetividad, la entrevista ha evolucionado y se ha adaptado en diversos enfoques teóricos. En los años 60 se inició una exploración rigurosa de su fiabilidad y validez, reconociendo nuevamente su valor como técnica de evaluación. La entrevista, enmarcada en las técnicas de autoinforme, se adapta a diferentes contextos y grados de estructuración, siendo una herramienta guía fundamental en la evaluación psicológica para registrar tanto la comunicación verbal como no verbal. Su clasificación se fundamenta en el grado de estructuración, abarcando desde entrevistas no estructuradas, semiestructuradas o aquellas que son totalmente estructuradas.
Las finalidades de la entrevista son diversas, abarcando desde la investigación con encuestas hasta la evaluación clínica con entrevistas iniciales, amnésicas, de planificación y terapéuticas. En el ámbito de selección de personal se utilizan para evaluar habilidades y competencias relevantes. Ahora, hablemos sobre entrevistas con fines diagnósticos. Se utiliza para obtener una explicación del paciente sobre la causa de su solicitud de ayuda, describiendo verbalmente el problema. Además, se destaca la importancia de explorar el cuadro temporal del problema y la evolución del sujeto en áreas relevantes como la familiar, social y médica. También se aborda el estado mental del paciente, explorando aspectos generales del funcionamiento psicológico, como el aspecto y comportamiento, el estado de ánimo, la percepción, expresión del lenguaje y pensamiento, entre otros. La entrevista diagnóstica estructurada, por ejemplo, el Schedule de Affective Disorders and Schizophrenia, SADS, y el Diagnostic Interview Schedule, DIS. Estas entrevistas se centran en recoger información específica y evaluar la gravedad de los síntomas. La entrevista conductual, por su parte, que aunque inicialmente fue criticada, se ha convertido en una técnica esencial para la evaluación conductual. Se destaca su papel en la identificación precisa de conductas, problema y su contribución al análisis funcional. Facilita la relación terapéutica y ayuda al evaluador a recoger información para determinar metas y prioridades del tratamiento. Finalmente, como ya mencionamos, la entrevista en selección de personal busca evaluar la idoneidad del candidato para un puesto de trabajo. Se debe tener en cuenta el ámbito social y la necesidad de valorar la preparación, habilidades y motivación del candidato. Considera aspectos como la impresión inicial, experiencia profesional, estudios y formación, desarrollo personal y actividades e intereses actuales. En la entrevista, el papel del entrevistador es esencial, especialmente cuando son menos estructuradas, ya que el grado de estructura afecta el comportamiento del evaluador. Por ejemplo, en entrevistas totalmente estructuradas, pues el evaluador puede incluso ser intercambiable. Algunas estrategias clave utilizadas por un entrevistador, según Foley y Scharf, son lograr que el sujeto se sienta cómodo, obtener información, mantener el control, construir un rapport y concluir adecuadamente con criterios esenciales para una entrevista adecuada. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos técnicos de la entrevista. Comenzaremos hablando de la entrevista conductual. Esta es una herramienta esencial para la terapia y la modificación de la conducta. Una entrevista efectiva debe ser estructurada y centrada en el comportamiento del entrevistado. De esta manera podemos obtener una imagen clara de cómo se comporta el entrevistado en diferentes situaciones y cómo podemos ayudarle a modificar su comportamiento. Otro aspecto importante de las entrevistas es su uso en la evaluación psicológica. Una buena entrevista debe ser empática, respetuosa y adaptada a las necesidades del entrevistado. Esto, aparte de que nos va a permitir obtener una imagen precisa de la salud mental del entrevistado, también nos va a ayudar a determinar en qué medida y cómo es mejor el poder ayudarle. Además de eso, las entrevistas pueden ser una forma de terapia en sí mismas. A través de la entrevista podemos ayudar a los entrevistados a enfrentar y superar sus miedos y ansiedades. Esto nos puede resultar especialmente útil en casos donde el entrevistado tenga algunas dificultades para hablar de sus problemas o miedos. Recordemos que las entrevistas son una herramienta poderosa en el campo de la psicología y también es una herramienta esencial, ya sea para la terapia, la modificación de conducta o la evaluación psicológica. Una entrevista bien realizada puede ser la clave para ayudar a los individuos a mejorar su calidad de vida, ya que nos permiten entender mejor a los individuos y nos ayudan a determinar en qué manera y en qué medida podemos ayudarles. Ahora vamos a hablar sobre la validez y confiabilidad de la entrevista.
La entrevista es una muestra de la conducta de un sujeto, en parte irrepetible, pero también es el exponente de un estilo relacional repetible. Sin embargo, ¿pueden ser consideradas objetivas las personas que están en juego en el desarrollo de la entrevista? Los sesgos de la entrevista derivados de la variable examinador son variados, desde basar el juicio en lo que se conoce mejor hasta finalizar prematuramente el diagnóstico sin recabar toda la información pertinente. Los estudios de validez se han realizado atendiendo a la validez de contenido y de criterio, pero la entrevista en general no proporciona una validez de criterio adecuada. Tanto la validez de constructo como la validez de contenido están en relación directa con el grado de estructuración de la entrevista. En resumen, la entrevista inicial diagnóstica no reúne los criterios de validez y fiabilidad si se consideran estos criterios desde una perspectiva metodológica cuantitativa. Sin embargo, se levantan voces propugnando una metodología de investigación desde la perspectiva cualitativa para dar respuestas a estas cuestiones. Bale propone una metodología de investigación más amplia a través de 7 etapas, las cuales siguen la secuencia natural de un proceso de investigación. Estas etapas son delimitar el tema, diseñar el plan que se va a seguir, entrevistar a la persona, transcribir lo ocurrido, analizar los datos, verificar la generalizabilidad de los resultados, su fiabilidad y validez, e informar verbalmente o por escrito dichos resultados. Y así, la entrevista se convierte en una herramienta valiosa y objetiva para la investigación. Mi nombre es Araya Maya y les voy a hablar de la entrevista conductual. Este tipo de entrevista se define por sus objetivos y por las tareas realizadas para cumplir dichos objetivos. De la misma forma, permite sondear las relaciones de las posibles conductas problema entre sí y los contextos donde se desarrollan, así como las consecuencias para el funcionamiento adaptativo del sujeto, de modo que permite ir estableciendo criterios de prioridad. Es una interacción didáctica entre el paciente y el terapeuta, por medio de la cual este último busca la información necesaria para llevar a cabo un análisis del problema del paciente. Ahora les voy a hablar de los aspectos esenciales en el proceso de la entrevista conductual. La número uno es la preparación del cliente para la evaluación. Esta consiste en explicarle al sujeto acerca de los objetivos que se pretenden alcanzar, el tipo de preguntas a realizar y la finalidad de estas al momento de realizar un diagnóstico. Del mismo modo, prepararlo para un tipo de proceso distinto del que sus expectativas pueden haber formado. La número dos es la especificación del problema. Esta consiste en delimitar el problema mediante actividades o conductas concretas, así como las coordenadas espaciales, como lo son los lugares, las situaciones sociales, etc. Y las temporales, que es como la duración, el comienzo, entre otros. La número 3 es la redefinición del problema. Esta es una explicación sencilla acerca de la diferente perspectiva que el enfoque conductual ofrece, aplicada al propio problema del sujeto y sus posibilidades de evaluación e intervención. Y por último, la ampliación de la evaluación. Esta es indispensable evaluar el grado en que se ha generalizado la conducta problema y cómo afecta al funcionamiento del sujeto en los distintos contextos, ya sea la familia, el trabajo, las relaciones sociales, entre otros, en el que este mismo se desenvuelve.